Entonces vamos a continuar la segunda del resumen para el examen. Entonces, en esta oportunidad, en esta parte, vamos a resolver la pregunta 3 y la pregunta 4. Comencemos por la pregunta 3. Dice así: una empresa de turismo desea explicar el comportamiento de gastos en vacaciones de las familias, que es la variable I. Para esto se consideró la información de 30 familias registrando las variables ingreso familiar X1 en miles de pesos, número de integrantes X2, número de días de vacaciones X3. La información recolectada se encuentra en la hoja de la pregunta, hoja pregunta 3. Noten que esta tabla tiene los rótulos en la parte superior, pero no tiene identificado quién es X1, quién es X2, quién es X3 y tampoco quién es la variable Y, o mejor sí, la variable dependiente Y, porque X1, X2 y X3 son las variables independientes. Entonces, leemos nuevamente para identificar quién es quién. Entonces dice que la variable Y es el gasto en vacaciones de la familia. Vamos a colocar la variable I aquí en color rojo. Este gasto de vacaciones de la familia, esa es la variable I. Con el color rojo está bien. Entonces identificamos quién es esa variable y le colocamos la letra I. Gastos en vacaciones. Vean que el gasto en vacaciones se encuentra en la cuarta columna. Aquí, en la letra D. Esta es la variable I. Fíjense que normalmente en los laboratorios que hacíamos en clase, la variable I siempre la colocaban en la primera columna. Y en este caso tenemos la variable I en la columna, la tenemos como la columna, la última. ¿Ya? Pudiésemos organizarla, pudiésemos cortar esta columna y colocarla al principio, insertar una celda nueva, pero vamos a dejarla allí. Pero recordando que la letra que está de última, la variable I, que estábamos acostumbrados a verla como la primera columna, en esta oportunidad la variable I está en la columna número 4. ¿Ya? No está de primera como acostumbramos, como habíamos estado acostumbrados en los laboratorios en clase. Sigo. Después dice, me están dando el ingreso familiar. El ingreso familiar viene a ser X1 y está en miles de pesos. Vamos a colocarle a esta letra color verde. Coloquémosle verde y entonces eso. Ingreso familiar va a ser X1. Entonces ya vamos a buscar esa parte. Ingreso familiar es X1. Vamos a la tabla, aquí dice ingreso familiar y le vamos a colocar entre paréntesis al principio, al final, donde ustedes quieran, X1. Ahí lo tienen. Ingreso familiar, ese es X1. Me imagino que el que está al lado es X2 y el siguiente es X3. Igualmente ustedes pueden leerlo y estar como asegurándose. El siguiente es número de integrantes, ese es X2. Número de integrantes, ese es X2. Ya le vamos a colocar el X2. Y el número de días de vacaciones es el X3. Entonces, este último, el número de días de vacaciones, coloquémosle la tabla ANOVA. Entonces vamos a construir la tabla ANOVA aquí al lado de esta tabla. Ya saben que para esto necesito que, bueno, los que no, tienen que descargar el complemento. En el caso de mi computador ya está descargado. Me voy a datos, análisis de datos, y me voy a donde está la palabra regresión. Busco la palabra regresión en la lista y en regresión aceptar. Ok, lo primero que me piden es la variable I. La variable I es esta, donde dice gastos en vacaciones. Ahí está. Luego me pide las variables X, y entonces tengo tres variables X.
A, B y C. Esas tres, X1, X2 y X3 serían las columnas A, B y C. Perfecto. Marco los rótulos, marco la casilla que dice nivel de confianza, donde me dice rango de salida. Aquí la flecha la subo para poder tener la oportunidad de marcar donde quiero colocarla aquí. En esta parte y ahora aceptar. Ahí está. Ahí tengo el resumen, tabla nova. Entonces, bueno, ya ahí les iré diciendo, a ver, esto salió cortado. No, que falta un poquito más abajo. Aquí está la tabla nova, listo. Esta es la tabla nova. Esto vendría siendo como la letra A. Esta es la letra A. Entonces, veamos qué nos piden en la letra B. La letra B la voy a hacer un poco más abajo de la tabla nova aquí. Letra B. Normalmente después de la tabla nova piden es que escribamos el modelo. Por lo menos era lo que pasaba siempre. Vamos a ver si sigue ocurriendo lo mismo. Sí. Escriba el modelo de regresión múltiple e interprete la pendiente beta 2. Este beta 2 lo que dice es que interprete el coeficiente B2. ¿Ya? Aquí lo voy a escribir al final. Aquí lo que me están pidiendo es que interprete el coeficiente B2. Ese es el coeficiente que acompaña a la variable X2. Eso es lo que significa beta 2. Aquí lo llaman pendiente. Entonces, bueno, vamos a primero escribir el modelo. Para escribir el modelo se utilizan estos valores que dicen acá coeficiente. Lo voy a destacar con color, no sé, naranja, aquí. Esos son los valores para escribir el modelo. Entonces, bueno, el modelo va a ser Y es igual. Comenzando con, bueno, aquí está, sí, vamos a colocarlo para que se puedan ver quién es X1, X2 y X3. Mira, ahí se ve mejor. Quién es X1, quién es X2 y quién es X3. Entonces, para la Y, empiezo por el del X1. 0,54, yo acostumbrado a colocar 4 decimales, 0,5488, 0,5488, ese lo multiplico por X1. Más. Después viene 102,87, 102,8709, y a ese lo multiplico por X2. Después viene más. Ahora viene el tercero. 0,8337, 0,8337, y a ese lo multiplico por X3. Sumo el valor de la intersección que está de primero, más el valor de la intersección que es 231,8093. Ese es el modelo. Entonces, vamos a tomar este modelo, lo copio aquí en la parte de arriba, es más fácil copiarlo aquí arriba. Control C y lo voy a pegar acá. Entonces, escribe el modelo. Ahí está el modelo. Pero además de escribir el modelo, me están pidiendo que interprete el coeficiente B2. B2, vamos a resaltarlo aquí. B2 es en este caso el que está al lado de X2. Vamos a colocarle colores, chiquillos, que con esto uno dice, ese es el color, ese es el número que tengo que interpretar, el beta 2 o el B2, el que corresponde al que está al lado de la variable X2. Recordar, bueno, tengo que recordarlo porque realmente no me acuerdo, ¿quién es X2? En nuestra tabla no. Pero X2 era los integrantes del grupo familiar, integrantes del grupo familiar. Entonces, bueno, vamos a interpretar sabiendo que ese es los integrantes del grupo familiar. Entonces, en la interpretación vamos a hacerlo así. B2, 2 puntos. B2, 2 puntos. Ahí eso quiere decir que estoy interpretando a la variable del coeficiente, al coeficiente de la variable X2. Entonces comienzo mencionando a la variable Y. La variable Y está escrita aquí arriba en el texto. Acá arriba dice, en rojo, dice gastos en las vacaciones de la familia. Entonces vamos a colocar el gasto, porque la variable Y es el gasto. El gasto, no voy a agregar el gasto en vacaciones de la familia, simplemente voy a dejar el gasto, y voy a colocar la palabra aumenta. Aumenta porque el valor que estoy interpretando es positivo, entonces coloco el gasto aumenta, coloco el número,
102,8709 miles de pesos, porque la variable Y, que es el gasto, dice que está expresado en miles de pesos. Entonces, por eso es que le estoy colocando a ese número al lado miles de pesos. Entonces, repito, el gasto, porque es la variable Y la que se menciona primero, el gasto aumenta, la palabra aumenta obedece a que el número es positivo, el gasto aumenta 102,8709 y le coloco la unidad de la variable Y, que es miles de pesos, y después le coloco la palabra por esta palabra que coloco en mayúscula es porque son palabras que tienen que van, que son claves para allí, para hacer la interpretación. Entonces, el gasto aumenta 102,8709 miles de pesos por, ahora viene la unidad de la variable B2, de la variable X2. Como estamos hablando número de integrantes, entonces aquí sería por integrante de la familia. O simplemente lo pueden dejar por integrante y listo, porque esa última variable es el número de integrantes. Entonces, los números de integrantes, bueno, sería por cada integrante. Por lo que también podemos agregar esa palabra cada, por cada integrante. Y ahí está la interpretación de la B2. Y seguimos avanzando, a ver qué otra pregunta van a hacer. Dice, considerando que alfa vale 0,1, determine qué variables son significativas para el modelo. Justifique en cada caso. Entonces, fíjense que tengo que comparar con 0,1. Normalmente en clases y en el taller y en la prueba siempre nos decían 0,05. Entonces, aquí nos lo cambiaron de 0,05 a 0,1. Ahí está, a 0,1. Entonces, vamos a ver cuáles son significativas. ¿Cuáles son las variables significativas? Entonces, en la tabla nova me tengo que venir a la columna que dice probabilidad. Entonces, en esta columna que dice probabilidad, lo que estoy colocando en verde, en esta columna que dice probabilidad, la columna de la celda de la intersección no la voy a ocupar, porque esa celda no es una variable. Las variables son X1, X2 y X3. Entonces, de las tres variables tengo que buscar aquellas que sean menores a 0,1. Entonces, observen. 7,25, la del X1, 7,25, a pesar de que parece que es mayor a 0,1, si finaliza en E menos 0,5, porque al final dice E menos 0,5, esa E menos 0,5 indica que ese número, bueno, fíjense, ese número es un número más pequeño que 0,1, porque finalmente vean que arriba, en la parte superior, en la barra de las fórmulas, dice 0,0000725. Ese número es mucho, mucho más pequeño que 0,1. Entonces, siempre la X3 que dice 0,95, esa es la única que no es menor a 0,1. Entonces, esa sería la única que no va a ser significativa o no es aporte para el modelo. Entonces, mi respuesta va a ser que X1 y X2 son las que son significativas o aportes para el modelo. Entonces, la respuesta va así. Las variables que son significativas para el modelo, entre paréntesis, son un aporte para el modelo. Porque pueden preguntárselo de las dos maneras, o son cuáles son significativas o cuáles son un aporte. Entonces, las variables que son significativas para el modelo o que son un aporte para el modelo son X1, vamos a escribir el nombre de X1. X1 es el ingreso familiar. Entonces, X1
entre paréntesis, ingreso familiar. Y X2, que creo que X2 es el número de integrantes de la familia. Vamos a revisar quién es X2. Y X2 dice que es el número de integrantes. Entonces, X2 y X2. Número de integrantes. Ahora vamos a explicar por qué. Ya que estas tienen probabilidad menor a 0,1. Son las que tienen probabilidad menor a 0,1. Es el caso. O sea, no es solamente mencionar X1 y X2, ya. Hay que decir X1 y X2 porque son las que tienen probabilidad menor a 0,1. Esa es la explicación del por qué las estoy escogiendo como variables significativas o que son aportes para el modelo. Luego dice, genere un nuevo modelo lineal solo con las variables significativas y estime el valor y estime un intervalo de confianza del 90%. Es decir, fíjense esta pregunta. Esta pregunta es nueva porque en clase no nos habían pedido que hiciéramos algo similar, algo parecido. Lo que nos están pidiendo es que hagamos un nuevo modelo. Ya no es el modelo que escribimos anteriormente con la Y. Ahora nos están pidiendo que hagamos un nuevo modelo, pero usando solamente las variables significativas. Es decir, usando solamente X1 y X2. Ya haría, o sea, tendría que repetir una tabla nueva al 90%, por cierto, al 90%, pero además no incluiría X1, X2 y X3. Trabajaría solamente con X1 y con X2. ¿Ya? Eso sería la primera parte de la pregunta. Entonces, vamos por partes. Vamos a crear una nueva tabla nueva donde vamos a utilizar Y, pero no vamos a utilizar X1, X2 y X3, porque esta vez X3, que no es significativa, no, me están pidiendo que no la utilice, que utilice solamente las que sí son significativas. Entonces, esa letra C la voy a hacer por acá. La letra C la voy a hacer acá abajo. Aquí abajo voy a escribir la nueva tabla nova para las nuevas características que me están pidiendo. Solamente usando X1, X2 y X1 y X2. Entonces, bueno, vamos a buscar acá donde dice datos, ¿ya? Análisis de datos, la palabra regresión, aceptar. Voy a borrar estos campos porque ya ahora esto va a cambiar. Borro este campo, borro este campo. El porcentaje ya no va a ser 95, me están diciendo que sea 90, me están pidiendo que sea la salida ya no va a estar aquí. Vamos a borrar esta salida. Entonces, comencemos por la Y. Entonces, la Y, ya saben que es la última columna. La última columna es la Y. Aquí está. Y ahora, en las variables X, voy a incluir solamente las significativas, es decir, X1 y X2. En esta oportunidad, no voy a incluir la X3. X3 en esta parte no la quiero utilizar. Y en el rango de salida, tiro la flecha arriba y marco esta casilla y ahora le voy a dar a aceptar. Y ahí tengo la nueva tabla nova que ya tiene ahora solamente X1 y X2. Vean que es una nueva tabla nova, pero ya no tiene X1, X2, X3, solamente X1 y X2. Y aquí viene la segunda parte de la pregunta, porque esta pregunta es un poco más larga. Dice entonces, estime un intervalo de confianza al 90% para el gasto de vacaciones de una familia con ingresos 3 millones que tenga, tenga 4 integrantes y que toma 12 días de vacaciones. Entonces, fíjense aquí la situación. El intervalo de confianza para el 90% para el gasto de las vacaciones. Vamos a buscar aquí. Fíjense lo siguiente. Voy a usar el valor 3 millones. Vamos a usar aquí en la tabla de un minuto acá. Vamos a buscar aquí la tabla. ¿Ya?
Aquí los intervalos de confianza para el 90%. ¿Cuánto era el 90%? Exacto. El intervalo de confianza para el 90% está aquí, inferior y superior. Estos son los intervalos de confianza. Vamos a marcarlo en el inicio, intervalos de confianza. Ya, ahí tengo los intervalos de confianza, valor inferior y valor superior. ¿Ya? Para el 90%, que es lo que me están especificando en la pregunta. Y además me están pidiendo que genere cuál sería el gasto de las vacaciones para la familia que tiene ingresos 3 millones y que son 4 integrantes. Recordar que este valor que dice que se toma 12 días de vacaciones, este último valor no es necesario ocuparlo porque en esta oportunidad solamente estamos utilizando X1, que es el ingreso, y 2, que es el número de integrantes. Entonces, solamente voy a ocupar estos dos valores que están acá. Y estoy dejando por fuera los 12 días de vacaciones, porque los 12 días de vacaciones correspondían a la variable X3. Y en esta oportunidad voy a crear un modelo donde X3 no es considerado. Entonces, vamos a calcular aquí, en la tabla, vamos a escribir primero el modelo. Aquí voy a escribir el modelo. Recordar que el modelo es con los coeficientes. Aquí están los coeficientes. El modelo sería entonces Y es igual a 0,5520 multiplicado por X1 más 103,6985. ¿Sí? Este es multiplicado por X2. Y recuerden que este modelo no tiene X3. Entonces, este modelo solamente tiene ingreso familiar e integrantes del grupo familiar. Entonces, vamos a ocupar aquí este modelo para hacer el cálculo. Entonces, repito, aquí me están diciendo, lo voy a colocar aquí al lado, aquí me están diciendo que X1 vale 3 millones. Por cierto, cuando vaya a reemplazar 3 millones, no voy a colocar 3 millones. Se coloca, déjeme colocar acá, no sé, lo voy a colocar así. No voy a colocar 3 millones, voy a colocar 3.000, porque como la variable ingreso familiar está en miles de pesos, ya yo tengo que quitar, es como dividir por 1.000 millones, es quitarle 3 ceros. De hecho, si yo me voy a la tabla que me dieron como dato, todos los ingresos familiares, observen, todos los ingresos familiares dicen 2.101, 2.209, 1.897, 2.479. Esos son, cuando le coloque los 3 ceros de los miles, se convierten en millones. Es decir, por ejemplo, este que está de primero, 2.101, equivale a decir que la persona, el ingreso familiar es 2.101.000. El segundo, 2.209, vale a decir que el ingreso familiar es 2.209.000. Entonces, cuando coloque mi ingreso familiar de 3 millones que me están dando en este problema, no voy a colocar el 3 millones con los 6 ceros completos. Voy a colocar solamente 3.000. Ese es el ingreso familiar, en este caso 3.000. Entonces, volviendo a la pregunta, 3.000. ¿Ya? X1 vale 3.000. X2, en este caso, va a ser el número de integrantes, que creo que me dijeron que eran 4 integrantes de esta familia. Sí, 4 integrantes. Y los 12 días de vacaciones, aquí van 4. Y los 12 días de vacaciones, que es X3, no se ocupa en este caso, porque esa variable X3 me pidieron que la excluyera de este nuevo modelo. Entonces, bueno, para hacer este cálculo, voy a copiar, control C, voy a pegar acá, ahí está, ya, voy de nuevo, control C, control V, ahí la pegué, ya, donde dice X1, voy a borrar el X1 y pongo 3.000, donde dice X2, voy a borrar el X2, coloco el 4, y además borro la Y. Ahora, al darle Enter, me va a calcular el gasto, y el gasto es 2.070, casi 2.071, eso es 2.070.000. Entonces vamos a llevar esto
a la respuesta. Entonces, esto se podría traducir como 2.070.794. 794. Ese sería el gasto para esta familia. El gasto en las vacaciones para esta familia de 4 integrantes. Entonces sería el gasto para esta familia. No voy a colocar que el ingreso es 3 millones y que tiene 4 integrantes. Simplemente el gasto para esta familia es, se me olvidó el número, 2.070.794. Es 2.070.794. Ahí lo tengo. Ese es el gasto que van a tener en las vacaciones. Una familia que tiene 4 integrantes y que además el ingreso de esa familia es de 3 millones de pesos. Listo. Por acá estamos listos con esta pregunta. Y ahora vamos a la pregunta 4, que dice, en la hoja de pregunta 4 se encuentra una tabla con la información de la cantidad de clientes mensual de una empresa. Conteste los siguientes ejercicios. Entonces, en la pregunta 4 me están dando de enero hasta agosto. Me están dando la cantidad de clientes. En enero, 260 clientes. En febrero, 243 clientes. Marzo, etcétera, etcétera. Y dejan septiembre vacío porque es ahí donde voy a hacer el pronóstico. Entonces, viene la pregunta. Letra A. Utilice la técnica de suavizamiento exponencial para pronosticar el número de clientes para el mes de septiembre. Use alfa como 0,1 y como 0,4. Entonces, aquí voy a copiar esta tabla. No voy a usar la misma tabla, voy a copiarla acá abajo. Y aquí le voy a colocar ese exponencial y le coloco que esto es 0,1. Esa es una forma de hacerlo. Funciona. No tienen que hacerlo exactamente igual que yo, pero yo siento que sería lo más recomendable. Voy a llenar ahora las celdas. Estas celdas le voy a colocar líneas como formalidad, como para que se vea más ordenado todo. Listo. Y entonces voy a comenzar a aplicar el suavizamiento exponencial para 0,1. En el suavizamiento exponencial, la primera celda se anula. Anulada la primera celda. La siguiente, la del mes de febrero, se repite este número 260. Entonces, control C y aquí se pega el 260. Hasta ahí vamos bien. De hecho, yo acostumbro a colocarle aquí un color que indique que este número verde se repite en donde está otra vez el número verde. Esos dos números se tienen que repetir. Y la fórmula se aplica a partir de marzo. Entonces, la fórmula es igual. Entonces, aquí, para hacer marzo, tengo que utilizar los dos valores que están en febrero. El error común que pasa, cuando se equivocaron aquí en esta tabla, es que utilizaban el 260 de enero y el 243 de febrero. No se usa el 260 de enero. Yo pienso que sería hasta recomendable decirles que ese 260 de enero, después que lo repito, sería bueno decirle que también lo anule y así no se les olvida que no lo tienen que utilizar, porque lo que tengo que utilizar son los dos que están en febrero, el 243 primero y el 260 después, pero son los dos valores de febrero. No ocupar nunca el que está arriba en enero, porque ese fue el error que más comúnmente vi. Lo que se equivocaron, porque realmente la mayoría lo hizo bien, pero los pocos que se equivocaron utilizaban el de arriba y luego el de abajo, y no, es el de la izquierda y luego el de la derecha. Entonces quedaría así. Igual el 243 de febrero multiplicado por 0,1. 0,1 hay que escribirlo, 0,1. ¿Ya? Y no es que voy a colocar 0,1 en una celda y lo voy a seleccionar. No, es preferible escribir el 0,1 más. Ahora voy con el que está en febrero. Disculpe que salió, ahí está. Más el que está también en febrero, pero al lado del 243. Ahora el 260. Pero no es que está en enero, sino el 260 que está en el mes de febrero, al lado del 243. Y ese lo multiplico por, abro paréntesis, 1 menos 0,1. Y cierro paréntesis. Esa es la fórmula. Fórmula que después yo voy a iterar
Y fíjense, algunos iteraron y llegaron y se detuvieron en agosto. No me puedo detener en agosto. Tengo que llegar a septiembre para tener el pronóstico de septiembre, porque aquí el pronóstico de septiembre es el más importante. Estos son clientes. Yo no puedo decir que tengo 261,75 clientes. Tienen que ser números enteros, como la tabla original. Solamente números enteros. Y esto se puede hacer. No puedo decir, repito, es que tengo 261,7 clientes. No sirven los decimales cuando estamos hablando de números de clientes. Entonces, ahí tengo el resultado. Aquí el valor importante es el pronóstico 262. Lo voy a destacar aquí al final. Ese es el pronóstico de septiembre. La gente que se detuvo en el mes anterior no llegó a hacer el pronóstico. Si no llegas hasta septiembre, no estás haciendo el pronóstico que te están pidiendo. Eso. Ese es el pronóstico usando suavizamiento con alfa igual a 0,1. Ahora viene el suavizamiento con alfa igual a 0,4, que es el otro alfa que me pidieron. Mi consejo, y sin embargo hubo gente que no me hizo caso. Hay personas que quieren hacer el otro suavizamiento aquí al lado. Yo prefiero copiar la tabla, ¿ya? Copiarla y repetirla. Aquí, repetirla. Y hacer los suavizamientos por separado, porque hacerlos juntos vienen errores en las fórmulas. Entonces, aquí voy a borro la columna del suavizamiento, porque estos números ya no sirven. Ya, acá, borro los números de la columna, ya estos números van a funcionar. Borro 0,1 porque ahora voy a usar 0,4. ¿Ya? Eso. Y ahora, bueno, repito la fórmula. Aquí se repite el número 260. Eso se mantiene igual. Y ahora la fórmula va a cambiar para 0,4. Entonces comienzo igual. El valor de febrero 243 multiplicado por 0,4. Escribiendo 0,4 más el valor de febrero del lado derecho, o sea, el 260, multiplicado por paréntesis 1 menos 0,4 y cierro paréntesis. Ahí está. Ahí me equivoqué en algo. Vamos a ver qué pasó. Ya vi. Cuando coloqué 1.0 es 1,0. 1 menos. 1 menos 0,4. Ahí, ahora sí. Ahí el error estaba en el paréntesis. Enter. Perfecto. Y ahora itero hasta septiembre. Y fíjense que me dio puros valores enteros. Eso es una gran ventaja y me dio valores enteros porque como copié y pegué la tabla, te pegaron las celdas con el mismo formato de que yo quería puros enteros. Y ahora no tengo necesidad de quitarle los decimales porque copió el mismo formato que tenía la tabla de la izquierda. Entonces, vean, con el 0,1 en septiembre el pronóstico es 262 clientes. Y con el suavizamiento 0,4, el pronóstico es que en septiembre tengo 264. Entonces, ¿cuál de los dos es el mejor pronóstico? Para eso vamos a emplear, que me va a permitir decir que cuál de los dos tiene menos sesgo, porque el que tenga menos sesgo, ese es el que tiene el mejor pronóstico. Entonces, esto para mí es muy importante que lo hagan por separado, porque eso va a hacer que los que lo trataron de hacer en una sola tabla todo, se confundieron luego en los resultados. Hubo gente, tengo que ser honesto, hubo gente que sí lo hizo todo en una tabla y no se confundió, pero fueron muy pocos. La mayoría de los que hicieron todos los cálculos tratando de hacer una sola tabla con los dos suavizamientos, llegaron a resultados errados. Entonces, para mí, esto es mejor separarlos. Perfecto. Entonces, aquí tengo los resultados. Entonces, aquí tengo los pronósticos, 262 y 264. Procedo a responder. Para 0,1, el pronóstico de para 0,1, el pronóstico para el mes de septiembre es 262. Y para 0,4 es 264. Ahí están los dos pronósticos. Para 0,1, el pronóstico, ya que escribí aquí otra palabra que no era pronóstico. El pronóstico para el mes de septiembre es de 262 y para 0,4 es 264. Voy a verificarlo. 262, 264. Perfecto. Esa es la respuesta. Y ahí tenemos la letra A lista. Para hacer la letra B me están pidiendo los sesgos, el MAT, el MAPE.
Y después me dice que con cuál valor de alfa se consigue el mejor pronóstico. Entonces, vamos a hacer acá sesgo MAT y MAPE. Lo mismo, así como les sugerí, aquí voy a hacer el MAT y MAPE para el 0,1, para el 0,1, y aquí va a ser MAT y MAPE para el 0,2, para el 0,4. Así como les sugerí que hicieran esto de forma independiente, separado, aquí insisto, lo más sensato es hacer esto en forma separada. Déjenme darles aquí un poquito de esto. Mire, en algunas oportunidades me preguntaron, profesor, ¿cuántas filas les voy a dejar a esta tabla MAT y MAPE? Siempre va a ser la cantidad original menos 1. Fíjense, yo tenía enero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 8. Lo original era 8, porque a mí me habían dado datos hasta agosto nada más, ya, porque septiembre fue un pronóstico. Me dieron datos hasta agosto. Entonces, lo lógico es que yo a ese 8, que tengo 8 datos, le reste 1. Entonces, mi tabla la tengo que hacer con 7. Siempre es n menos 1. De hecho, las fórmulas lo dicen así. Es n menos 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto, ahí está. Ahí están las 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Siempre tiene que ser n menos 1. Si quiero 20 datos, hago una tabla que tenga 19 celdas vacías. Si me dicen, no sé, 25 datos, hago 24. Siempre es n menos 1. Y ese n menos 1 se lo voy a mostrar en la fórmula. Hay una parte de la fórmula que tiene ese valor n menos 1. Creo que por aquí está. Vamos a buscar aquí en la última. Aquí está. N menos 1, MAPE, real. Por aquí no me sale la fórmula tal cual hubiese querido mostrar. Pero cuando uno hace el sesgo, uno siempre divide por n menos 1. Para el promedio, uno divide por n menos 1. Por eso es correcto hacer la tabla usando un espacio menos. Entonces, repito, desde enero hasta agosto tengo 8 datos. De enero a agosto, 8 datos. Bueno, el sesgo se hace con 7, porque se le resta 1. Entonces, aquí vamos a hacer el sesgo. El sesgo más primero se coloca absoluto. Absoluto por lo de valor absoluto para que me devuelva un valor positivo siempre con la resta. Entonces, resto los dos valores de febrero. Repito, nunca resten el de arriba menos el de abajo o el de abajo menos el de arriba. No, se resta el de la izquierda menos el de la derecha. Derecha, izquierda o derecha. Los dos de febrero. Nunca ocupen uno de arriba menos uno de abajo, porque no es ese el orden correcto. Siempre se ocupan los dos del mismo mes. En este caso es febrero, menos resto los dos de febrero. El 243 menos el 260. Y ahí tiene 17. Luego, ese valor lo voy a iterar hasta la parte final, hasta aquí. Hasta las 7 que dejé. También sería bueno colocarlo en entero. Realmente sería lo más apropiado. Colocarle valores enteros. Aquí lo voy a ir quitando para que queden puros enteros. Listo, perfecto. Y en el MAPE se hace similar. En el MAPE voy a restar igual los 2 de febrero. Atención. Primero, para que me devuelva el valor absoluto, el positivo de la resta, absoluto. Resto los 2 de febrero, 243 menos 260. Cierro paréntesis y lo divido por el 1 de febrero, o sea, por el 243. Entonces, repito, resto los dos valores de febrero, el 243 que está del primero menos el 260. Y después lo divido por el primer valor de febrero, que es 243. Enter. Ese número, el MAPE, el sesgo MAPE, siempre es un porcentaje. O sea, ese número lo transformo en un porcentaje. Lo ideal es que tenga por lo menos 1 o 2 decimales. Ahí tienen los decimales. Y luego esta fórmula la voy a repetir hasta el final, hasta la fila 7. Vean. Luego, en la última fila tengo que hacer los promedios.
porque los sesgos son los promedios de esas diferencias que están arriba. Entonces, promedio de los 7 valores calculados, y aquí al lado también promedio de los 7 porcentajes que están arriba. Ahí está. Estos valores promedios los voy a colocar aquí en naranjo. Ahí está. Esos son los sesgos, chiquillos. Y les voy a contar algo. Si yo esta tabla la copio, y la pego aquí encima de esta tabla, automáticamente todos los valores se van a acomodar a lo que está encima. Vean. Listo. Y no tengo que repetir la tabla. Ya la tabla está hecha. Ya tengo el sesgo que da, el MAP de una da 10 y el MAP de la otra da 12. El MAP de una da 3,78 y el otro da 3,40. Voy a repetir. Miren. Ahí está. Para no tener que hacer todo el procedimiento que ya hice con la primera tabla MAP, simplemente copiar. Le doy, yo copio usando la función control C. Y me ubico aquí encima de la palabra MAT, y para pegar uso la función, el comando control V. Y al pegar el comando, automáticamente esa tabla se va a pegar aquí, pero usando los valores que están arriba. Es decir, que la tabla se va a autocompletar con los valores que están encima y ya no tengo yo que hacer ningún tipo de cálculo porque todo está hecho solo. Y ahí está. Tengo el MAT y MAPE de una tabla, que fue el que hice paso por paso, y tengo el MAT y MAPE de la otra tabla que se hizo automáticamente cuando copié encima allí Entonces, vean, el MAT de la primera tabla es 10, el MAT de la segunda tabla es 12. El sesgo es más pequeño. Bueno, el sesgo es más pequeño en la primera tabla, donde MAT vale 10, y entonces siempre la tabla tiene el menor sesgo, ese es el error más pequeño y por lo tanto ese pronóstico es más confiable. Entonces yo puedo confiar más en el pronóstico con el 0,1 porque fue el que dio el sesgo más pequeño, porque 10 es más pequeño que 12. Lo mismo que 3,78 es más pequeño que 4,40%. Entonces, aquí el que produce más confianza es el pronóstico hecho con la primera tabla, con el 0,1, ya que el sesgo es menor, es inferior. Y eso es lo que voy a responder. El pronóstico más confiable es el de alfa igual 0,1, ya que produce los sesgos más pequeños. Los sesgos son como los errores. Entonces, si el sesgo es pequeño, es porque se produjo menos error. Entonces, se confía más en esa que tiene menos error o menos sesgo. Y aquí termina el repaso. Entonces, les envío esto. Les voy a enviar este archivo y además de enviarle el archivo, obviamente, los videos. Bueno, listo. Voy a dejar hasta acá el video y ojalá que esto les ayude mucho a estudiar y, bueno, que salgan súper bien.